Todos los estudiantes, ¿será que me escuchan? Sí, buenas tardes. Vale, buenas tardes. Eh, Vamos a iniciar en unos minutos, ¿vale? Por ahora voy a iniciar la grabación de este evento y ya en unos minuticos comenzamos.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho saludarles nuevamente por este espacio de interacción. Por favor, ¿me pueden indicar si me escuchan? Profe, se la escucha muy pasito. Vale, vamos a ver si podemos mejorar el sonido. ¿Ahí me escucharán? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Vale, muy amables. Por ahora tenemos pues 32 asistentes a este CIPA, el cual pues tiene un propósito específico que es pues hablar de los sistemas de producción acuícola. Pero pues el día de hoy hablaremos desde esos sistemas, hablaremos de esos sistemas de producción acuícola pues desde un enfoque mucho más em, desde la experiencia, ¿sí? Entonces vamos a dejar de lado un poco la teoría y vamos a abordarlo pues con la profe Lina María Guatnípar, que se encuentra pues con nosotros y pues vamos a mostrarles, a compartirles una presentación relacionada pues con la experiencia que podemos ofrecerles en torno pues a los sistemas de producción acuícola, los cuales pues hemos tenido la posibilidad de participar, de visitar, de conocer. Entonces, ese es el objetivo principal. Básicamente, el propósito
de este tipo de encuentros es que ustedes pues tengan una visión un poco más clara, un poco más humana de cómo participamos nosotros desde la zootecnia en los diferentes sistemas de producción. Es por esa razón que varios de los profesores pues tienen a cargo pues están, sí, están encargados de realizar este tipo de encuentros enfocados en lo que ha sido su experiencia pues en este trasegar desde la obtención de su título profesional. Inicialmente pues quiero preguntarle a la profe Lina María pues si nos escucha y si tienes acceso a micrófono. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Un gusto saludarlos. Estoy por acá viajando, vengo de una práctica de porcicultura y aquí estoy conectadísima con ustedes. Vale, profe Lina María, muchas gracias. Ya en este momento, en este punto, pues tenemos 42 participantes, por lo cual pues vamos a dar 2 minutos adicionales. Igual esta sesión está siendo grabada para podérsela compartir posteriormente pues a sus compañeros y que ninguno pues se pierda la posibilidad de conocer tal vez algo sobre, desde el punto de vista de la experiencia y de las opiniones profesionales, pues cómo es el desarrollo de la acuicultura en nuestro país, ¿vale? Entonces es importante y daremos 2 minutos más antes de empezar pues con nuestra presentación. Por ahora pues hemos dejado una pregunta en el chat, pues si ustedes pueden, tienen la posibilidad de responderla, así como hizo Diego Fernando, les agradecemos mucho. Esa pregunta es muy sencilla y es pues para ustedes de qué tema se ocupa la acuicultura. Entonces les agradecemos que si es posible, pues nos puedan colocar ahí qué opinan ustedes para ponernos pues en la misma onda. Bueno, pues hay varios compañeros que han levantado la mano. Mm, Tenemos dispuesto el chat para realizar esa participación, más sin embargo, pues si quieren hablarnos, pues de una vez podemos ir aprovechando. Por ejemplo, Jessica, pues dice que posiblemente quiera darnos su opinión. Entonces pueden hacerlo o por el chat o les escuchamos mientras van llegando más compañeros, ¿vale? Muy buenas tardes, querido profesor. Jessica, buenas tardes. Mira, profe, lo que pasa es que yo no tengo acceso para el chat, por eso he alzado la mano. Ah, vale, Jessica. Muy bien, vale. Entonces te escuchamos. Lo que nos quieras contar sobre qué opinas, sobre qué temas, de qué temas se ocupa la acuicultura. ¿Qué opinas tú? Profe, se apagó su micrófono. Sí, pero ahí parece que Jessica tienes acceso a micrófono. ¿Nos quieres contar? Si no, pues Profe, quienes quieran ir participando en el chat pueden Acu- hacerlo. Sí, profe, qué pena, ¿cómo es la pregunta? acuicultura, escuchamos Jessica y ya les repetimos la pregunta, que es ¿de qué temas creen ustedes que se ocupa la acuicultura? Te escuchamos, Jessica. acuicultura es todo lo relacionado con las especies acuáticas. Sí, vale, claro que sí, tienes razón. ¿Alguien más nos quiere dar su opinión? ¿Qué opinan? ¿De qué temas se ocupa la acuicultura? Por acá levantó la mano Ingrid Daniela. ¿Te escuchamos, Ingrid? Hola, buenas tardes. La apicultura se encarga o se especializa en la cría de abejas. Sí, Ingrid Daniela, pero estamos preguntando es por acuicultura, ¿sí? La acuicultura, ¿vale?
Profe, Sí, Juan Sebastián. profe, pues la acuicultura se encarga pues de como tal la crianza y toda la producción de lo que son como peces, algas, mariscos, pues abarca una gran cantidad de todo lo que se hace producción como en estanques o en la parte de agua. Pero, Vale, sí, efectivamente. Muchas gracias, muy amable. También por acá tenemos la participación de Kevin Daniel, que nos cuenta eso, que es sobre la cría de alevines para la producción de alimentos, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues les agradecemos si nos pueden ir poniendo más opiniones. Con todo gusto las vamos a relacionar aquí en esta charla. Por Eh, ahora, sí, ¿quién más quiere contarnos? Te escuchamos. yo, José. O sea, que además de cultivar, también se encargan como en el proceso de la comercialización, ¿verdad? Sí, sí, José. Sí, Sí. José, efectivamente, ese, digamos, José de Aymar, efectivamente ese es uno de los, digamos, componentes de los sistemas de producción acuícola, que es el punto o el momento de la comercialización, que eso va, digamos, al final del proceso productivo. Entonces, efectivamente, es una de las actividades contempladas en los sistemas de producción acuícola, ¿vale? Ok. Muchas gracias. En este momento pues ya contamos con 61 participantes y yo diría que pues ya es momento oportuno de empezar pues a hablar, a presentarles, a mostrarles nuestra presentación. Entonces por eso pues me voy a permitir compartir pantalla. Entonces permítanme y verificamos a ver si podemos compartir. A ver, un momento, pantalla. Porfa, ¿me podrían indicar si ya se ve? Que Sí, señor. tenemos, ¿sí? Ya se Sí, ve la señor, Sí, aún no, presentación. profe. profe. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, pues resulta que nosotros con la profe Lina María Guatnípar hemos preparado esta presentación para ustedes. El tiempo estimado de esta presentación es, yo diría que unos 40 minutos, lo cual pues nos da justamente tiempo pues para terminar esta sesión en el periodo contemplado, que es apenas de 60 minutos. Entonces, profe Lina, ¿me podrías confirmar si tienes acceso a micrófono y si estás viendo la presentación? Sí, profe, ahora sí. Vale, entonces esta presentación, permítanme, se denomina, se denomina así, experiencias en sistemas de producción acuícola. Entonces, yo diría, profe Lina, que así como preparamos los slides, las diapositivas, entonces vamos a hacer nuestra intervención, pues conforme hicimos como hicimos esa preparación, ¿vale? Entonces, inicialmente, pues yo quiero presentarles pues a los dos profesores que vamos a intervenir el día de hoy en esta charla. Les presento pues a la profe Lina María Guatní Parcano, quien es profesional en acuicultura y tiene magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente. Ella pues nos está hablando desde la zona Caribe, desde el SECAP Corozal. Y pues quien les habla, Jorge Andrés Zambrano Navarrete, zootecnista, magíster en producción animal. Actualmente pues yo me encuentro realizando estudios doctorales, estoy en el segundo año de estudios de doctorado en ciencia animal con énfasis en nutrición de organismos acuáticos. Yo habitualmente me encuentro en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, y pues Profe, como una punto, pregunta, buenas tardes. sí, Es que el chat lo preguntas. tengo bloqueado, no me deja para entrar a ver la pregunta que usted hizo. Ah, vale, Laura, no, no hay lío. Fíjate que ya ahorita pues vamos a abrir un nuevo espacio para hacer esas intervenciones, pero eso va a ser después de que terminemos esta presentación, ¿vale, Laura? Entonces no hay problema, no hay lío. Ahorita podemos Ok, hacerlo gracias. vía oral. Vale, listo. Entonces, inicialmente, pues en esta diapositiva, lo que queremos contarles es que la acuicultura pues es una actividad
que se enfoca principalmente a la producción de organismos acuáticos, los cuales, o en los cuales podemos incluir pues peces y de esa manera podríamos llamarla, esa subdivisión la podemos llamar piscicultura, pero también pueden ser producidos otros organismos como moluscos, entre ellos las ostras, y en ese caso pues se llamaría ostricultura. También podemos producir crustáceos, en este caso camarones, y la podemos llamar camaronicultura. Y por ahí algo que decía Diego Fernando, él mencionaba ahora producción de vegetales también de origen acuático, y efectivamente, en este caso, pues podemos hablar de plantas acuáticas y la producción de todos esos organismos, pues nosotros la denominamos acuicultura. En este primer slide, lo que nosotros queremos es compartirles un poco de lo que ha sido nuestra experiencia y cómo pues ha sido o cómo fue nuestra vida académica y universitaria en nuestra etapa de formación. Entonces, en ese sentido, pues quiero pues hacerle esa pregunta a la profe Lina María, pues cómo fue durante tu etapa de formación la experiencia o relación que tuviste en el área pues de la acuicultura. Hola, profe, compañeros, estudiantes. Bueno, desde el principio, mi acercamiento con la acuicultura ha sido más que todo en la parte tropical, dado que la acuicultura pues también se especializa en especies dependiendo pues de la zona donde se encuentren, de tal forma de que la piscicultura es como el mayor acercamiento, aunque tuvimos formación en la parte de camarones. Algunos se especializaron en camarones, yo me especialicé en la parte de peces, sobre todo especies tropicales. Vimos algo de la parte de cultivo de microalgas, porque las microalgas hacen parte de la alimentación inicial de muchas especies y sobre todo aquellas que se producen en cautiverio, como es la acuicultura. Ese es como parte del eslabón de la primera cadena alimenticia de los animales. La experiencia, pues he tenido experiencias de todo índole en mi rol laboral, desde la parte de producción, trabajo comunitario, trabajo universitario, y ha sido bastante enriquecedor porque uno va aprendiendo la importancia de la conservación de los recursos naturales, de los recursos hidrobiológicos, especialmente a través de la práctica de la acuicultura, porque eso permite el aseguramiento de las especies nativas, garantizando que las generaciones futuras pues tengan la oportunidad de conocer esas especies que nosotros estamos viendo en la actualidad. Vale, profe Lina María, muchas gracias. Bueno, pues digamos, esos conceptos y esas experiencias que ha mencionado la profe Lina María nos dan como para irnos enterando que existen muchas, eh, diríamos que técnicas para poder llevar a cabo la producción de organismos acuáticos. Ella mencionó, por ejemplo, la producción de algas, que es algo bien importante en lo que nosotros llamamos en la acuicultura alimento vivo, para poder mantener esas poblaciones de peces en diferentes y sobre todo en estadios iniciales del desarrollo. Desde mi punto de vista, en el caso pues de la vida universitaria y vida académica, yo puedo contarles que en la universidad en donde yo me formé, que es la Universidad Nacional de Colombia, allí pues digamos el ambiente es un poco diferente a donde se capacitó la profe Lina María. Ella mencionó pues que son sistemas de producción de clima cálido. En mi caso, los sistemas de producción a los cuales yo tuve acceso en esa etapa de formación eran sistemas de producción de clima frío, lo cual es bastante contrastante y quiere decir que la acuicultura pues es un área del conocimiento de la producción animal, la cual pues tiene un rango amplio de acción, no únicamente en municipios o zonas de clima cálido, sino también de clima frío. Yo, digamos, tuve la oportunidad de conocer sistemas de producción de trucha arcoíris a temperaturas de 5 o 10 grados centígrados. Y también pues tuve algunas experiencias relacionadas con sistemas de producción de clima cálido en el departamento del Meta durante la etapa de formación y visita a centros de producción de camarón, los cuales hoy en día pues se han ido terminando, se han ido acabando por cuestiones netamente económicas y también pues relacionadas con aspectos sanitarios de los cuales hablaremos a continuación. ¿Listo? Entonces es importante que los estudiantes vayan reconociendo realidades que se han venido dando en torno al desarrollo de la acuicultura a nivel nacional.
¿vale? Entonces pasaré a la siguiente diapositiva. Profe Lina, te escuchamos en esta. Aquí estamos mirando un poco lo que tiene que ver con la acuicultura a nivel en Colombia. Inicialmente, la acuicultura empezó como un programa de fomento para seguridad alimentaria, donde se introdujeron especies no nativas, especies que oriundas de otros países, como especies africanas, especialmente como las tilapias, muy comunes acá en la zona Caribe, y que con el tiempo pues estas especies introducidas se volvieron prácticamente parte del ecosistema, aunque al principio trajo grandes inconvenientes por desplazamiento de especies nativas, pero que hubo muchos problemas al principio por los manejos, porque la especie particularmente tiene la capacidad de reproducirse en cautiverio, y eso fue el atractivo que utilizaron las entidades en su momento, porque pensaban que esa capacidad de prolificidad en estanques podían producir más alimento, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que todo tiene su técnica, todo tiene su manera de trabajar, y que no siempre esas propiedades son benéficas a la hora de producción de carne. Todas las especies tienen un manejo especial para que se reproduzcan en cautiverio y garanticen la producción de... Bien, aquí en las gráficas que hay que empezar inicialmente por conocer la especie, como cualquier otro animal, desde la parte fisiológica, desde las características y desde los requerimientos que ellas tengan, y que podemos cultivarlas, porque nosotros la acuicultura la asociamos un poco con la agricultura, porque cuando se hacían estanques en tierra mayoritariamente, pues había que abonar el suelo, teníamos que hacer la fertilización, la preparación del estanque para la llegada de los alevines, que nosotros también los llamamos semillas. Entonces, de esa manera analógica, pues hacemos esa comparación y manejamos los peces para poder tener, digamos, la posibilidad de desarrollar la acuicultura o la piscicultura. Necesariamente debemos contar con ese material, con esa semilla, para poderla producir, como vemos aquí, de manera extensiva, intensiva, superintensiva. Y ya en la actualidad pues hay muchas tecnologías que están utilizando diferentes, digamos, sistemas o entornos, ya sea estanques en tierra, geomembranas, estanques, digamos, que se pueden implementar en cualquier sitio, ¿no? Ya no se utiliza directamente en el suelo. Y a medida pues que aumenta la tecnología, también van a aumentar la cantidad de requerimientos. Ahorita vamos a mirar un poco cuáles son los tipos de cultivo y los tipos de piscicultura que hay a nivel general. Pero básicamente, como todo tipo de sistema de producción, lo primero que hay que saber es cuál es la especie más idónea, cuáles son las características, cuáles son las necesidades, cuáles son, digamos, las etapas de crecimiento para asegurar, digamos, la alimentación, conocer el tipo de alimentación. Y eso se aprende a través del estudio y sobre todo de la experiencia, pues, y de las ganas de aprender y de trabajar en esos sistemas. Vale, profe Lina María. Entonces, bueno, la profe Lina María ha hablado de muchos aspectos, los cuales están relacionados en esta diapositiva. Y es que la acuicultura pues es una actividad realmente importante en nuestro país por varias razones. Ustedes las ven mostradas, relacionadas aquí en esta diapositiva, estos 10 puntos o 9 puntos que aparecen en pantalla. Uno de ellos es que gracias a la acuicultura hemos logrado bajar la presión que existe sobre poblaciones de peces o organismos acuáticos naturales que son usados para el consumo. En ese sentido, la profe Lina María ha hecho referencia, por ejemplo, a organismos acuáticos nativos y a organismos acuáticos exóticos. Entonces, quiere decir que nosotros, como un país biodiverso, pues estamos buscando la forma de bajarle un poco a la presión
a la extracción de esos animales que son nativos desde las cuencas, digamos, cuencas naturales, y por esa razón la acuicultura pues surgió como una alternativa que permite mantener peces en producción en áreas diferentes a las áreas donde se encuentran las poblaciones naturales. Entonces eso es importante. También debemos decirles que una gran diferencia entre la acuicultura y la pesca es que en la acuicultura pues nosotros digamos que manejamos todos los factores que afectan la producción. Entonces conocemos la calidad del agua en donde se desarrolla pues la actividad, conocemos la calidad de los peces, conocemos la calidad del alimento, la calidad del manejo que le hacemos a esos animales, y eso permite pues reducir ostensiblemente la contaminación de los productos, en este caso acuícolas. Infortunadamente con la pesca no es lo mismo. Nosotros sabemos que nuestras cuencas de agua día por día pues tienen mayores niveles de contaminación, y que cuando uno va y compra pescado, camarón o algas provenientes bueno, otros organismos provenientes del medio, pues uno no sabe cómo los manejaron, en qué aguas, en qué tipo de aguas estaban. Entonces realmente la posibilidad de contaminación, de intoxicación es muy alta. En cambio en la acuicultura eso no sucede porque el ambiente es controlado. En ese sentido, pues los nutrientes que nosotros producimos a través de la acuicultura pues son de alta calidad, y tenemos más beneficios, como por ejemplo que el aprovechamiento que nosotros pues podemos hacer del espacio viene a darse porque en algunas ocasiones en la agricultura tradicional los suelos pues ya terminan cumpliendo su ciclo y ya no es posible hacer siembra de vegetales o cultivos de tipo vegetal, y en ese sentido la acuicultura surge como una actividad en la cual se pueden utilizar esos terrenos para hacer la producción de peces, aprovechando nuevamente pues esos espacios. Entonces, en ese sentido hablamos de aprovechamiento de suelos agotados. También cuando se realizan procesos, por ejemplo, de construcción de hidroeléctricas, embalses, esas aguas estancadas pueden utilizarse para el desarrollo de la acuicultura, y de hecho los departamentos de mayor producción de peces a través de la acuicultura en nuestro país, pues lo hacen aprovechando pues las grandes embalses que existen en la nación. Entonces es algo que también se puede desarrollar. La agricultura pues ya no se puede hacer en aguas inundadas, la ganadería tampoco, y eso representa una ventaja para nosotros como acuicultores. Igualmente, debemos saber y debemos decirles que existe desde hace varias décadas una transición entre lo que son las comunidades que se dedicaban a la pesca. A ellos, pues digamos, existen estrategias gubernamentales, las cuales buscan que esas personas que se dedicaban a la pesca ahora se dediquen a la acuicultura, de tal manera que pues logren aprovechar los recursos acuáticos, pero ahora pues desde la producción animal, no únicamente de la extracción de esos recursos, sino de la producción organizada, aplicando la zootecnia. En ese sentido también se habla pues del uso eficiente del agua. Nosotros pues hoy en día tenemos muchas técnicas que permiten producir organismos acuáticos con un uso eficiente del recurso hídrico que cada día está más escaso, y pues ustedes lo están escuchando en el país, aspectos como o situaciones como la del fenómeno del Niño hacen que sea más importante un uso racional del agua. Como les venía contando, pues la acuicultura representa para nosotros los zootecnistas aplicar nuestra disciplina en ambientes acuáticos. Entonces eso hace que sea pues una situación muy diferente a producir en ganadería, o a producir porcicultura o avicultura. Y finalmente, nosotros la acuicultura la podemos desarrollar a partir de la integración con otros sistemas productivos, bien sean de tipo animal o de tipo vegetal. ¿Sí? Entonces, ese es otro plus que tiene la acuicultura. Podemos integrarla con otros sistemas. Porfa, si me hacen el favor, Juan Camilo u otros compañeros, pues yo cerrar el micrófono Importancia de la se acuicultura escucha por allá
colombiana, baja presión sobre las poblaciones naturales, contaminación de productos Vamos pesqueros, a, nutrientes de alta calidad, permítame, vamos a cerrar micrófono. pasillo lindo, llamándola. Vamos a cerrar algún micrófono que está abierto para poder continuar. Juan Camilo tiene el micrófono abierto. Eso, en este momento pues ya tenemos 88 estudiantes presentes, entonces vamos a continuar con nuestra presentación, ¿vale? Eso, entonces acá tenemos esta otra diapositiva, la cual pues ya nos da pie con todo lo que hemos hablado hasta el momento, nos da pie para poderles contar que la acuicultura pues se ha clasificado según varios criterios. En ese sentido, pues ustedes en pantalla, confírmenme, por favor, si están viendo la pantalla, la presentación, ¿sí se verá? ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, Sí, profe. vale, sí se ve. muchas gracias. Eso, entonces resulta que Señor. ustedes están viendo, bueno, una panorámica de unos estanques en geomembrana, eso pues es en el departamento de Santander, y están viendo un esquemita muy sencillo en el cual hay tres triángulos. Uno de esos triángulos simboliza la densidad de siembra de peces o crustáceos. El otro simboliza, que es un triángulo invertido, simboliza la presencia o el uso o aprovechamiento de alimento natural en el estanque. Y el otro, nuevamente pues en posición normal, es la alimentación exógena o artificial. Entonces la acuicultura, aparte de tener todos esos beneficios que hemos mencionado, resulta que es una actividad muy buena que nos permite a nosotros aprovechar mucho de los recursos naturales que se producen en el ambiente acuático, que nosotros llamaremos alimento natural en el estanque o llamaremos productividad primaria. Entonces, este esquema de estos tres triángulos sirvió durante mucho tiempo para que nosotros clasificáramos los sistemas de producción acuícola, fuera de peces, crustáceos o moluscos, en intensivo, semi-intensivo o extensivo. Cuando un sistema de producción de esos organismos es extensivo, quiere decir que ese esquema de triángulos indica que se manejan pocos animales a una muy baja densidad y que ellos aprovechan el alimento natural que hay en el estanque. En ese sentido, el productor acuícola pues ya no tiene necesidad de suministrar mucha alimentación exógena, sino que realmente pues poquito de ese triángulo se usa en la alimentación de esos animales. Pero caso contrario es el que ustedes ven en la base de ese esquema. En la base de ese esquema hay un sistema de producción intensivo, el cual permite manejar altas densidades de siembra, peces y crustáceos, los cuales de ninguna manera pueden depender únicamente del alimento natural del estanque y los cuales necesitan utilizar alimento artificial o concentrado, ¿sí? Entonces, ese es un esquema clásico de la clasificación de los sistemas de producción acuícola. Pero tenemos esquemas más avanzados de lo que ha sido pues esa clasificación. En pantalla ustedes ven una evolución de lo que es la clasificación de esos sistemas de producción extensivos, semi-intensivos o intensivos, teniendo en cuenta otros aspectos como por ejemplo el uso del espacio. En un sistema de producción extensivo pues se necesita más espacio para producir. Por ejemplo, el uso de alimentación alternativa, pues se requiere mayor cantidad de alimentación alternativa o se puede tener acceso a alimentación alternativa en un sistema de producción extensivo. Los sistemas de producción extensivos se caracterizan por tener altos niveles de informalidad y, eso sí, tener un buen equilibrio con el ambiente. Eso es algo positivo, pero que hacen un uso o requieren de altas extensiones o grandes extensiones de tierra para desarrollarse. Por eso vemos tres triángulos en posición normal, ¿sí? Por favor, si me hacen el favor de ir cerrando el micrófono, los compañeros que están poniendo atención a nuestra intervención, si pueden ir apagando micrófonos, por favor. Encontramos también en este esquema cuatro triángulos invertidos, los cuales hablan de la eficiencia y densidades de siembra
Y entonces, en ese sentido, los sistemas de producción extensivos manejan bajos niveles de eficiencia con relación al uso del espacio, bajos niveles de densidad, normalmente tienen bajos niveles de tecnología y también de asistencia técnica, baja presentación de enfermedades y necesidad de uso de medicamentos y productos químicos y infortunadamente pues están en una situación en la cual la productividad es baja, pero también los riesgos y los costos son bajos. Entonces los productores acuícolas pueden estar en ese escenario si quieren correr pocos riesgos y si tienen mucho espacio para desarrollar la acuicultura. Caso contrario a los productores intensivistas, ellos necesitan poco espacio para producir muchos kilos de organismos acuáticos, pero digamos tienen poca posibilidad de acceder a la alimentación alternativa o alimentación natural para esas poblaciones de animales. Tienen bajos niveles de informalidad, pero también bajos niveles de equilibrio con el ambiente, entonces necesitan siempre controlar las condiciones del medio para poder tener a buen término la producción de esos organismos acuáticos. Esos sí son muy eficientes y manejan muchas o muy altas densidades, requieren altos niveles de tecnología y asistencia, se presentan muchas enfermedades y hay que usar muchos medicamentos y productos químicos y pues eso se ve en contraprestación, se ve pues con unos altos niveles de productividad, pero altos niveles de riesgo y altos costos. Entonces, estos sistemas de clasificación moderna de la acuicultura son los que hoy en día estamos viendo y manejando. En pantalla, pues ustedes observan cómo es que se desarrolla y en dónde se desarrolla la producción acuícola en nuestro país. Los departamentos que ustedes ven con tonalidad azul, en esos departamentos se desarrolla la piscicultura. Y los que ustedes ven de color naranja, que son los costeros, se desarrolla principalmente la producción de camarón o camaronicultura. Encontramos que el departamento con mayor producción piscícola en nuestro país pues es el departamento del Huila, seguido por el departamento del Meta y luego el departamento del Tolima. Si ustedes suman esos tres niveles o porcentajes de producción, da casi el 60% de la producción nacional en esos tres departamentos. Mientras tanto, la producción de camarón se centra principalmente en el departamento de Bolívar y en segundo lugar pues, se encontraría en el Océano Pacífico el departamento de Nariño. Entonces, para que se lleven una idea, si ustedes miran ese mapa de Colombia, encontramos que existe pues como una concentración en la producción acuícola en nuestro país y eso quiere decir que hay algo raro está pasando. ¿Por qué? Porque el resto de departamentos, o sea, si ustedes suman ahí el número de departamentos que estamos colocando en pantalla, que son 4, son 7, son 10 departamentos, eso pues es mucho menos de la cantidad total de departamentos, es una tercera parte de la cantidad total de departamentos que tiene el país. Entonces, en el resto del país, ¿qué pasa? ¿No hay acuicultura? Pues sí hay acuicultura, pero lamentablemente es una actividad que está orientada hacia, digamos, establecerse cerca de los Yo grandes pensé que centros iban a hablar de consumo, sobre ¿sí? clase. Y no centrada en Apague la los oferta micrófonos, ambiental. porfa. Eso sí, que apaguen los micrófonos si son tan amables. Entonces, es algo que ustedes deben tener en cuenta. Acá te escuchamos, profe Lina María. Bueno, acá estamos observando una de las especies icónicas a nivel nacional, que es la tilapia roja, Orochomis sp. Esta es una especie mejorada, es un tetrahíbrido, quiere decir de que es un cruce de 4 especies. Es una especie de origen africano, resistente, tiene la capacidad de reproducirse en cautiverio. Por eso se utiliza una metodología que es la reversión de sexo, que consiste en adicionarle una hormona masculinizante que se llama la alfa-17-metiltestosterona, que se aplica, digamos, a los alevinos, a los pececitos recién nacidos, durante un mes para que las características fenotípicas de los pececitos, como están en proceso de formación y de desarrollo de las gónadas, o sea, la definición de sexo, esta hormona lo que ayuda es a masculinizar los peces, teniendo en cuenta de que la que genéticamente pues iba a ser hembra,
fenotípicamente sea macho, o sea, las características sean de macho, y lo que ocurre es que especies, el macho verdadero con la hembra reversada, que ya no van a reproducirse, digamos, esa es una metodología para la producción de solo machos, porque los machos tienen altos rendimientos. ¿Y por qué tienen más rendimiento? Porque la hembra pone los huevos, pero cuando eclosionan, ellos hacen, el macho hace nido en las paredes, en los taludes de los estanques en tierra, el macho fertiliza esos huevos y la hembra los incuba en la boca, por eso también tienen alta protección de sus crías y tienen una viabilidad mucho mayor que cualquier otra especie. Y en ese lapso de tiempo, pues la hembra deja de comer, pues, y los rendimientos de músculo pues son menores cuando lo que queremos es producir carne para la venta. Entonces esa es una de las metodologías que se emplea. Es una especie que debe mantener la línea pura, porque como viene de varios cruces y que los padrotes iniciales o las cruces son especies generalmente negras, ellos con el tiempo, si no se manejan esas líneas, pueden adquirir esas características o esas manchas, y eso va a permitir de que no sean, digamos, como apreciadas en el mercado, porque como su coloración roja pareja la tiene, digamos, su parecido con el pargo, que es una especie marina, es pues como el éxito que ha tenido, digamos, esta especie a nivel de mercado. Vale. Esta siguiente, profe Lina María. Sí, esta especie es la cachama negra, y es una especie que es bastante rústica, es una especie rústica, es una especie originaria de la Amazonía y Orinoquía, y es una especie que ha desempeñado un buen papel en la piscicultura, dado que es una especie resistente, aunque en este momento pues la cachama es una especie originaria de la Amazonía y la Orinoquía, que en ambientes naturales alcanza un peso hasta de 20 kilos y más, lo que comercialmente pues lo hace improductivo, pero a nivel comercial se manejan unos pesos aproximados de 300, 400 gramos para que tenga, digamos, como éxito. Y es una especie bastante omnívora, es frugífera, es una especie resistente, y es una especie que se maneja muy bien, digamos, en cultivo. Vale. La cachama blanca, esta cachama blanca, digamos, es una especie que rinde mucho mejor, es más filtradora, tiene más capacidad de obtención de músculo, y es lo que ha permitido que en la acuicultura pues tenga mayor éxito en el mercado. La cachama negra comparada con esta tiene el mayor tamaño de la cabeza, lo que hace que se pierda, digamos, el interés a nivel comercial. Y lo que se ha hecho en este momento es, digamos, como una mejora entre el cruce de ambas, obteniendo lo que se llama la cachama híbrida. Es una cachama que tiene la oportunidad de presentar características de rendimiento y de crecimiento. O sea, aprovechando las características de ambas, permite que el crecimiento sea mucho más rápido. En 4 meses están teniendo un peso promedio de 150 gramos. Vale, profe, este siguiente, el Boca Chico. Sí, estoy con la lengua fuera porque estoy subiendo escaleras. Vengo de un viaje de práctica. Entonces, bueno, el Boca Chico es una especie reofílica. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, y también la cachama. Y es una característica que tienen casi todas las especies nativas. Es una especie que necesita del estímulo de las corrientes de los ríos para poder reproducirse o para poder desovar. ¿Eso qué sucede? Hay unas épocas que, no sé si alguno de ustedes han escuchado el término subienda y bajanza. ¿Quién ha escuchado?
Sí, 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 la profe. subienda ¿Tienes de tu- peces. Sí, profe. Bueno, la siguiente es eso. El bocachico es una especie que es limnófaga, es una especie que se alimenta de detritus, partículas, son partículas o microalgas muy pequeñitas, microorganismos que ellos succionan del fondo, del fango, a través de las branquias. Ellos como que hacen como un colado, por ejemplo, y obtienen su alimentación. Llegué. Vale. Entonces, esta especie necesita el estímulo de las corrientes para poder desovar. Entonces, cuando salen, ellos viven en las ciénagas, cuando empieza la época de lluvia, ellos salen, remontan los ríos, corriente tras la corriente, desovan. Entonces, cuando salen de la ciénaga y suben el río, se llama subienda. Los animales van gordos, los animales van con todas las reservas porque van preparados para hacer su desove, para hacer su fertilización o hacer su reproducción. Ya Vale. cuando Siguiente. se devuelve, es lo que se llama la bajanza. Ya los que queden, de los que no capturen, regresan a las ciénagas y nuevamente comienza el ciclo. Es una Vale, especie que profe. tiene mucha importancia comercial, pero a diferencia de la cachama y a diferencia de la tilapia demora un poquito más, demora como unos 6, 7 meses. Bueno, también depende del sistema en que se esté manejando. Pero el bocachico sí es muy, muy demorado. ¿Por qué? Porque él no acepta concentrado, pues no, su forma de boca, su hábito alimenticio, que es linófago o iliófago, no le permite absorber o comerse ese pellet de concentrado. Sin embargo, se ha demostrado que cuando se hacen policultivos, pero ya son cultivos de manera extensiva, ¿qué quiere decir eso? Que en un mismo estanque se pueden cultivar dos especies, por ejemplo, la cachama y el bocachico. La cachama siempre se va a mantener en la zona media y el bocachico siempre va a permanecer en el fondo. Entonces, el residuo de alimento que deje la cachama la aprovecha de una u otra forma el bocachico cuando llega al fondo, empieza a interactuar, se descompone un poco, pues se disuelve y él sí tiene la capacidad de absorción. Se ha demostrado pues que en policultivo tiene mejor rendimiento. Por su crecimiento tan lento, él más o menos demora unos 10 meses para tener un peso aproximado de 500 gramos y una talla mínima de 25 centímetros. Hay que destacar que estas especies son muy importantes, son muy demasiado, hay una extracción excesiva, digamos, de ellas, no, a veces no les dejan cumplir su ciclo porque tienen que el desarrollo es bastante lento y esa sobreexplotación está haciendo de que en muchas partes pues esté disminuyendo el volumen. Situaciones, por ejemplo, como la represa de Urrá, que fue una construcción pues que ayudó a la generación de energía, bueno, pero para Córdoba y para Sucre y para todos esos alrededores no, pero para otros sitios sí. Sin embargo, el daño ambiental y social que se produjo fue que le pusieron como un tapón al recurso o al recorrido más bien, al recorrido natural que hacen los peces en la época de subienda y cuando llegaban a la represa pues se quedaban ahí atorados, no cumplían su ciclo y no podían reproducirse. Entonces esa empresa durante 5 años tuvo que hacer un programa de repoblamiento. ¿Y eso qué sí? ¿En qué consiste? En que contrataron a empresas dedicadas a la producción de levinos, porque debe haber empresas que para cualquier piscicultor, para cualquier acuicultor, para poder ejercer esa actividad, debe garantizar pues la semilla, y la semilla la producen unas personas que se dedican especialmente a eso, que son preparadas también profesionales en el área, y ellos producían la semilla o los alevinos y los sembraban en esas zonas para que pudieran, digamos, garantizar la permanencia de esta especie. Pero pues
Ustedes saben que siempre todas estas situaciones van a influir de una manera negativa en el desarrollo natural de las especies. Vale, este siguiente, profe Lina. Esta es una especie carnívora, es una especie, se llama Pseudoplatystoma fasciatum, es el conocido blanquillo. Es una especie también apetecida acá en la zona, es una especie carnívora, es una variedad de bagre y se caracteriza, a diferencia de los otros, que no tienen escamas, tienen piel desnuda, tienen bigotes, barbillones, son carnívoros y son de hábitos nocturnos. Son unas especies, están bastante deprimidas porque las están capturando masivamente, sobre todo en estas épocas de Semana Santa. Y es por eso que con respecto a esta especie han presentado unas políticas, digamos, de contingencia a través de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, AUNAT, especialmente, que es el ente regulador de la parte acuícola, en donde han programado vedas. ¿Estas vedas qué quieren decir? Que prohíben la pesca, la extracción, porque esta especie ha sido un poco compleja para cultivar precisamente por su hábito carnívoro. Ya se ha superado un poco la barrera de la producción de alevinos. Ahora estamos en el proceso de hacer cultivos que sean, digamos, intensivos y que permitan su desarrollo. Por ser una especie carnívora, demora mucho más tiempo de crecimiento, tampoco se reproduce en cautiverio, también es una especie reofílica y el concentrado, pues como las especies carnívoras, generalmente consumen alimento vivo, no ha sido exitoso todavía la elaboración de un pienso o de un alimento que pueda, digamos, reemplazar en parte ese hábito. Sin embargo, pues estas especies se crían de manera extensiva, digamos, en represas muy viejas, en donde hay muchos animales, peces nativos, y pues, digamos, ahí tendrían el alimento vivo. Hay una especie por acá se ve mucho que se llama la mojarra amarilla, el moncholo, que son especies que crecen, digamos, en cautiverio, son especies nativas y ellos también las pueden consumir. Entonces, a pesar de que es una especie apetecida, no ha sido fácil la producción masiva en acuicultura. Vale, profe, ¿y esta? Bueno, esta especie es el Pirarucu guarapainas gigas. Es una especie, digamos, nueva, entre comillas, para nosotros acá en las zonas sur, en la zona Caribe, en la zona media, porque es una especie originaria de la Amazonía. Es una especie bastante grande, puede tener una de longitud hasta de 2 metros y más. Tiene una carne roja, digamos, los amazónicos, pues crían, digamos, bueno, la extraen del medio natural, alcanzan esas dimensiones bastante grandes y pues ahora han visto en ese pirarucú una opción u otra alternativa innovadora de hacer piscicultura, porque precisamente genera mucha carne. Claro está, pues, que no los dejan crecer en ese ámbito, sean un solo animal por un estanque, y también tiene la misma problemática de los bagres, son especies carnívoras. Entonces, las especies carnívoras pues son un poco más complejas para manejar, pero con el paso del tiempo pues la tecnología nos dará algunas metodologías para poderlas producir, porque además de producirlas para consumo es importante mantenerlas y hacer repoblamiento. Sobre todo pienso que la piscicultura de estas especies iría más encaminada a la producción para repoblamiento, para la garantía de que permanezcan estas especies en el medio natural, porque hacen parte de un ecosistema, digamos, de un ciclo ecológico, y que estamos sobrepescando, explotando, porque utilizamos diferentes artes de pesca, atarrayas, trasmayos que son prohibidos en la pesca extractiva y que están incidiendo bastante en esta población. Vale, profe, esta. Esta, digamos, también es otra especie de la Orinoquía y Amazonía, la araguana.
La araguana pues también se ha constituido como una especie nueva, digamos, para el ejercicio de la piscicultura. Sin embargo, también es una especie que se puede utilizar para la acuarística, que es otra rama de la piscicultura que se dedica a la explotación de peces de colores. Anteriormente, la Orinoquía y la Amazonía es una de las regiones más ricas de Colombia en especies nativas ornamentales. Lo que pasa es que en Colombia pues no tiene, digamos, como esa cultura como en otros países, como en Japón, que la acuarística o el tener mascotas como peces como mascotas pues no es tan masificado. Sin embargo, pues hay ciudades, hay países que, digamos, explotan grandemente esta parte en donde ustedes han podido evidenciar, digamos, las variedades de bailarinas, de especies, de peces de colores, las escalares, todas esas peces que son especies nativas, ya han aprendido la tecnología de la cría, digamos, en cautiverio, y son especies como esta que también pueden ser susceptibles de cría. Esta también tiene una particularidad como la tilapia roja, de que incuba los huevos en la boca, y las larvitas cuando están en peligro, también la madre pues las esconde en la boca pues hasta que tengan una capacidad de defensa tal que le permita pues ya tener más independencia. Entonces es una especie que garantiza la población y que la supervivencia pues de las especies sea más alta comparada con otras. Vale, profe. Bueno, y acá en esta. Bueno, aquí en la que iba a enviarles como un video donde mostraba el proceso del empaque de alevinos, porque ya esa es una empresa, digamos, la piscicultura tiene varias cadenas o varios eslabones. El principal es aquellos que se dedican a la producción de los alevinos. ¿Por qué es importante? Porque de ella depende la calidad de la semilla y la calidad de la especie, del crecimiento y del rendimiento. Entonces, estos laboratorios son especializados, manejan unas incubadoras, manejan una calidad de agua. El agua no puede tener ninguna partícula en suspensión porque pueden ser más grandes que las branquias de esos animalitos recién nacidos. Entonces, cuidan mucho de la calidad del agua, mantienen, digamos, todas las condiciones de aireación, mientras están fertilizando los huevos, mientras están eclosionando, mientras los están en la primera alimentación. En laboratorio pues utilizan alimento vivo como unos microcrustáceos, pueden ser nativos o del estanque. Algunos microcrustáceos pues tienen unos nombres como dafnias, copépodos, pulgas de agua, microalgas de todas las especies, que se utilizan, digamos, para la alimentación primaria, y eso les va a garantizar, digamos, la fortaleza del cuidado. Y ya pues en todo el proceso de alevinaje hasta cuando nosotros compramos los alevinos. De la compra de los alevinos al nacimiento han pasado más o menos unos 2 meses. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de ese paso porque simplemente compramos la semilla, y la compramos y deberíamos comprarla a un centro certificado que garantice la calidad y la inocuidad del producto de la semilla, porque todo debe hacerse con las buenas prácticas de manejo, de sostenibilidad como cualquier otra especie. Vale, profe Lina. Bueno, en este caso tenemos esta en la cual pues se ve como una línea del tiempo en la cual tú podrías contarnos pues algo un poco más sobre la experiencia que has tenido. Bueno, cuando estaba en la universidad estuve desarrollando las pasantías en una estación que se llamaba la Estación Piscícola de San Cristóbal, en una de las primeras estaciones que hubo a nivel de la costa, que eso pertenece a Bolívar. Allí tuve la oportunidad de trabajar haciendo monitoreos de boca chica en el medio natural para mirar cuáles eran los nichos donde se encontraban, mirar un poquito sobre el ecosistema, digamos, el acompañamiento con los pobladores para hacer, digamos, como sensibilización en que
respetaran un poco los tamaños de captura, porque para cada especie de pesca extractiva hay unos límites de talla y de peso. Entonces, ¿eso qué garantiza de que las especies se puedan desarrollar? Porque, ¿qué pasa? Cuando una especie se ve, digamos, diezmada, sobreexplotada, sobrepescada, ellos, como cualquier otra especie, buscan estrategias de sobrevivencia y una de ellas es reproducirse para asegurar la prole. ¿Y qué está pasando? Estamos evidenciando que se está disminuyendo el tamaño, o sea que los animales, si empezaban a los 2 años, como el bocachico más o menos empieza la madurez sexual, puede ser mucho antes porque hay una presión sobre la especie y se están reproduciendo a una talla menor. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo eso se va generando una adaptación y puede suceder de que ya a un tamaño muy pequeño empiezan a reproducirse y las nuevas generaciones pues van a disminuir de tamaño porque va a haber ese cambio, esa adaptación que puede ser negativa pues para la misma especie. También estuve trabajando en la gobernación de La Guajira, en la Secretaría de Pesca, pues como técnico. Me tocaba trabajar con las comunidades, estuve trabajando con los arhuacos en la sierra, con los guayú, con todos los productores. Me tocaba capacitar a todos los productores y a todos los de las alcaldías que estaban, a los técnicos agropecuarios en la parte de piscicultura. Pues fue una experiencia muy enriquecedora porque, bueno, primero conocí otra región, conocí otra cultura. Y este aprendizaje, pues también a lo largo de todo ese proceso, pues uno va como fortaleciendo sus conocimientos, va aprendiendo de las otras personas y también va construyendo nuevos conocimientos. Pues también estuve haciendo una gira de actualización por Betania, mencionó el profe ahorita. Las hidroeléctricas también se constituyen como una fuente de agua para el cultivo y el huila, digamos, es el ícono de la piscicultura y sobre todo de la tilapia roja. Tuve la oportunidad de conocer todo el ciclo de producción, toda digamos, la cadena de producción, desde el manejo de la producción de alevinos, desde la parte del engorde, de todo el proceso de cultivo como tal, la parte de sacrificio, cosecha y poscosecha, y nos damos cuenta de que hay involucrados una cantidad de personas, pequeños productores, grandes productores, pero todos están, digamos, haciendo su parte para la construcción de esa cadena que está bien cimentada y, digamos, es una de las más robustas del país y se han especializado pues en la tilapia roja. Claro está que la tilapia que nosotros comemos de filete no es tilapia roja porque no tiene sentido cuidar, manipular y garantizar una coloración homogénea para tener que filetear y quitarle la piel. Entonces, ¿qué se está utilizando? De esa especie que yo les comenté que introdujeron, que es también tilapia, pero es una tilapia plateada, acá le dicen mojarra lora, de esa tilapia hicieron una mejora genética teniendo en cuenta que lo que a la hora del filete nos preocupa es el músculo, que haya buen músculo para poder sacar un buen filete. Entonces hicieron una mejora con esa especie que se llama la mojarra chitralada. Chitralada porque es un poco más corta, o sea, el largo del pez se mide desde la parte anterior de la cabeza hasta la parte posterior de la cola y la altura corporal se mide desde después de la cabeza hasta antes de la cola y en la mitad pues como la mayor altura. Y eso es lo que garantiza de que es más corta, pero es más alta y va a tener un mejor filete a la hora de procesar. Todo el proceso industrial que manejan allí, toda esa parte, pues fue de gran conocimiento y me permitió, digamos, replicarlo
en mi proceso profesional, valga la redundancia, porque trabajando, digamos, en ese momento estaba trabajando con el SENA y pues era también enseñarle a las comunidades y buscarles otras estrategias y alternativas para que miraran otras dimensiones de cómo mejorar y de qué hacer con lo que se tiene en contexto. Entonces, a veces no se requieren grandes maquinarias para hacer tecnología, simplemente con el cambio de una acción, eso permite una mejora y ya estamos haciendo tecnología. Otras experiencias, pues trabajo con jóvenes rurales en zona de Sucre, Córdoba, estuve trabajando también en un criadero en Calamar, Calamar, Bolívar, pero en la parte me tocaba criar tilapias como forraje para la alimentación de babillas. Como docente también en varias universidades, en fundaciones. Pues para mí lo más enriquecedor del trabajo es el trabajo con las comunidades, porque me parece bonito ese acompañamiento que uno le hace a ellos y esa respuesta que ellos tienen de querer hacer las cosas. A veces pues no es tan fácil hacer una asesoría técnica, porque si ustedes van y les dicen, tienen que buscar como la maña, la estrategia para decirle que lo que está haciendo, si cambiara la forma, pues mejoraría la producción. Entonces a veces uno tiene que acoplarse a la cultura y a la idiosincrasia de cada zona para uno poder interactuar con la comunidad y ser aceptado, que es lo más importante. Entonces, de eso he aprendido a cómo manejar las poblaciones a través de la misma gente y de compartir con ellos a través de todas estas experiencias. En la parte de investigación, pues mi trabajo de pregrado fue conocer el manejo de la primera alimentación del bocachico. Este trabajo fue publicado en la Universidad de Córdoba, en la revista. Allí prácticamente pues el objetivo era mirar cuántos días podía alimentarse el bocachico una vez reabsorbiera el saco vitelino, porque cuando los peces nacen con un saco vitelino, que es digamos como la fuente de proteína de alimento, y que cuando ya se reabsorbe el pez pues ya se ha desarrollado completamente, ha tenido ya, pues se parece a su progenitor de un tamaño pequeño y empieza entonces a comer su primer alimento vivo, como esas pequeñas microalgas, microcrustáceos que se producen en laboratorio o también se producen en los estanques y se extraen para poder, digamos, alimentar. Entonces, allí me tocó pues observar todo el proceso del crecimiento, comparar el tamaño de la boca con las especies, porque hay unos microcrustáceos, como todos los camarones, pasan una serie de fases de, digamos, ¿cómo es? Se me escapa el nombre ahora, una metamorfosis, y cada pasito tiene un nombre y tiene un tamaño. Entonces, para esas especies de microcrustáceos había que ser muy cuidadosos, porque, por ejemplo, hay una que se llama la Artemia salina, que es la que producen, por ejemplo, en Galera Zamba, Bolívar, que es como esa mancha roja, que es un microcrustáceo. Entonces, se toman los huevecitos se toman del medio natural, se puede, como ellos se enquistan, entonces los secan, los enlatan, los venden enlatados, y uno fabrica en el laboratorio el agua de mar y los hidrata y los empiezan a eclosionar y empiezan a hacer esas transformaciones, y uno tiene que tomar las primeras para poder darle alimento a los animales, a los recién nacidos alevinitos. De lo contrario, ya cuando se nos crecen estas larvas, pues ya son desechadas. Pues fue una experiencia muy bonita porque aprendí bastante en ese manejo. Y pues en la maestría estuve desarrollando otro trabajo con peces, sobre todo peces comerciales de San Marcos, Sucre. De allá vengo precisamente, estaba haciendo una práctica por allá. Y era como mirar los parásitos internos, especialmente anisáquidos, que son unos gusanos que se alojan, digamos, en las vísceras de algunas especies, y generalmente se encontró que en la mayoría de las especies carnívoras son más susceptibles a parasitarse por ese tipo de nematodo. Pues entonces ahí estamos en ese proceso.
Vale, profe Lina María, muchas gracias. En esta, En esta, pues es el título del trabajo que hicimos en la maestría, que es exactamente eso, la evaluación de la infestación parasitaria por nematodos anisáquidos. Es una especie particular porque resulta que, bueno, nosotros casi no, aunque bueno, no se ha masificado tanto la cultura de consumir pescado crudo, pero sí, por ejemplo, cuando se come sushi, y resulta que esos nematodos en Europa, que acostumbran mucho a comer sobre todo peces marinos, porque eso va con todo, se parasitan de las dos especies, tanto de agua dulce como de aguas marinas. Estos parásitos que se encuentran en el mesenterio, o sea, en la parte de las vísceras, pero también pueden enquistarse en el músculo cuando hay una sobrepoblación de estos parásitos, puede ocasionar una zoonosis porque puede ocasionar hasta la muerte en personas que pueden ser alérgicas a este parásito. No quiere decir de que no podemos consumir pescado, no quiere decir de que todos se van a enfermar, pero es una manera, digamos, de prevención. Y también de que los peces obtenidos a través de la piscicultura no tienen ese problema porque nosotros cuidamos el alimento y todo. Son cuando se capturan los peces del medio natural, como estas especies, bagres y demás, que son apetecidas, sobre todo en unas regiones más que en otras. Entonces, se ha demostrado pues, que en épocas de sequía, cuando la reducción del volumen de agua pues, es mayor, hay una mayor incidencia, digamos, de ese parásito. Pero que ese parásito cuando se extrae y se somete a cambios bruscos de temperatura, el pescado, congelamiento, sobre todo a buena cocción, ya pues se erradica, digamos, ese problema. La situación está en que mucha gente se come el pescado en ceviche y el ceviche se hace una preparación, pero no se hace una cocción. Y cuando no se hace la cocción, entonces ahí hay el problema de parasitación y pues que las personas que pueden ser alérgicas pueden tener, digamos, problemas bastante graves de salud. vale, muchas gracias. Ah, aquí tenemos Bueno, imagen. aquí estamos con imágenes, digamos, de cada uno de los procesos. En la primera parte es una comunidad estaban cultivando tilapia roja. En la segunda estaban cultivando cachama. Por aquí tenían unos procesos donde estaban haciendo y ya tenían los alevinos preparándose para el empaque, porque esto tiene un protocolo, hay que pescarlos con anterioridad para que defequen, para que no ensucien las bolsas que se llenan con oxígeno. Aquí en estas se ven como unos platicos, son unas incubadoras en donde se toman los huevos de la tilapia roja. Aquí, ¿qué se hace? Como esta especie es tan prolífica a partir de su primera reproducción, que puede ser a los 6 meses, ya ella a partir de ese momento a los 14 días empieza a reproducirse en estanques y lo que se hace es capturar las hembras y cada 14 días pues ellos se van tomando, se van sacando de la boca los huevos para poderlos incubar y entonces ellas empiezan por el ciclo nuevamente. No hay que utilizar ningún tipo de hormona ni nada, sino que aquí lo que se hace es asegurar los huevos y se someten a incubación para que se proteja, digamos, la supervivencia de estos animales. En todo aquí, pues, estanques circulares, donde también se tienen reproductores y procesos, pues, de cultivo. Vale, Aquí esta es una de las fotos en Betania, que estábamos visitando una de las granjas de producción. Aquí estamos trabajando con una población por acá, al sur de Córdoba, el departamento de Córdoba, en Puerto Libertador, que estábamos haciendo también cultivos de tilapia y cachama. Aquí estábamos ya pues en prácticas con estudiantes de la UNAD, haciendo pues todas las actividades también de componentes prácticos. Aquí pues en esta ficha una conferencia que hicimos con otro profe hablando sobre la piscicultura tradicional y el biofloc,
que pues es una técnica que, digamos, para aplicarla de manera artesanal no es posible por las altas tecnologías y la necesidad de recurso humano, y que se implementó en algunas zonas como una especie de fomento, pero fracasó precisamente por eso, porque requiere mucha energía y mucha monitoreo permanente. Entonces, porque se trabajan con altísimas densidades, con poca recirculación de agua. Ya la piscicultura de hoy moderna está llamada es a la utilización de poco volumen de agua, recirculación del agua, pero mucha irrigación y, digamos, algunos prebióticos, probióticos o microorganismos eficientes que aprovechan, digamos, los residuos de las heces y del alimento de los peces para, digamos, producir alimento. Y también hay asocios con otras tecnologías como la hidroponía, que sumado a la acuicultura se llama acuaponía. Entonces producen peces y producen hortalizas y van recirculando el agua con una metodología pues que aprovecha todo eso, pero utiliza bastante energía, y en estas zonas donde los costos son bastante altos, pues es como complejo. Y también pues que es deficiente el servicio porque se va continuamente, entonces deben tener mínimo una planta, deben tener dobles equipos para cada uno de los sitios, de los estanques, de los procesos, de las fases. Entonces es bastante de cuidado, digámoslo así, ese tipo de producción. Pues aquí un videito, profe, no sé si se puede poner allí, donde hicimos un encuentro, pues allá, una visita a la Universidad de Córdoba, al Centro de Investigaciones Piscícolas INPI. Estuvimos con unos estudiantes mirando también eso, la acuaponía, y van a ver algo de la acuaponía, peces ornamentales. Estábamos viendo como otra alternativa de producción y nos estaban contando pues cómo se manejan esa reproducción de cada una de las variedades. Sobre todo son especies nativas, porque hay que tener en cuenta de que todas las especies de cultivo deben ser especies nativas que se adapten a las condiciones o especies que se puedan adaptar a las condiciones de la zona. No podemos traer en la zona Caribe la trucha porque no tendría ningún rendimiento, y viceversa. Aunque la tilapia pues se ha demostrado que tiene alta resistencia, pero ya a temperaturas tan bajas no crece porque ese es su hábitat, y pues las temperaturas tropicales es la que le permite a ellos tener la apetencia y tener, digamos, esos rendimientos. Lo que sí es que con respecto al cultivo de la trucha, las aguas frías pues tienen mayor concentración de oxígeno, y eso también es saludable para los peces y les ayuda también al rendimiento. Aquí pues se ayuda a través de diferentes alternativas como la producción de algas, pero también hay que tener cuidado porque cuando se mueren también pueden consumir el oxígeno a través de técnicas como blowers, como splash y otros sistemas que hacen movimiento del agua para que el oxígeno atmosférico se disuelva en el agua, y eso garantice también la concentración de oxígeno en el agua. Entonces ahí estamos mirando pues cada uno de los momentos que se vivieron allá, las experiencias. Ahí se está mostrando ese piloto de un cultivo acuapónico que tenían tilapia, y estaban cultivando algunas hortalizas allí. Vale. Vale, profe Lina María, muchas gracias. Bueno, pues yo haré rápidamente lo mismo. Digamos, acá en esta línea de tiempo, pues puedo contarles que mi experiencia en acuicultura, pues inició por allá en el año 2004 con la producción de semilla de trucha arcoíris. Digamos, eso contrasta un poco con lo que menciona la profe Lina María, que siempre ha tenido experiencia en cultivo de organismos acuáticos en clima cálido. Si ustedes se fijan, después de ello, pues ya el primer empleo fue también con la especie trucha arcoíris como director técnico de planta. Posteriormente, pues comencé a ser tutor o instructor del SENA para el programa de jóvenes rurales en los años 2006 a 2008, y luego de ello, pues ya empecé a compaginar la actividad aquí con la UNAT,
y otras actividades que incluyen pues el trabajo en empresas de comercialización de equipos y tecnología para acuicultura, la asesoría técnica en sistemas de producción de alevinos y carne de trucha arcoíris, y también pues la asesoría legal en aspectos pues ya relacionados con la obtención de permisos de funcionamiento de sistemas de producción acuícola en municipios como Gutiérrez, Choachí, Onzaga, El Encano en Nariño, en Tota, Boyacá, y pues también lo que es el proceso de evaluación de proyectos acuícolas de emprendimiento y asistencias pues técnicas especializadas. Igualmente en el área pues de investigación, la primera aproximación pues fue hecha por allá en el año 2003 en nutrición de tilapias, luego por allá en el año 2007 al 2011 en nutrición de trucha arcoíris, y actualmente acá en Brasil, porque les estoy hablando desde Brasil, en lo que es nutrición de la especie Pirarucú. Aquí en pantalla pues podemos observar algunas fotografías relacionadas con esos sistemas de producción acuícola de clima frío, en los cuales pues he tenido la oportunidad de participar como asistente o asesor técnico o director técnico, proyectos en los cuales pues hemos podido también apoyar en diferentes lugares del país, realización de evaluaciones de calidad de agua para el desarrollo de la acuicultura. Y también, pues, esos aspectos mencionados sobre las asesorías legales para poder cumplir con los requerimientos de instituciones como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, las corporaciones autónomas regionales y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que solicitan permisos para poder comercializar los productos de origen acuícola. Igualmente, pues, con aquello de evaluación de proyectos de emprendimiento, especialmente de proyectos que estudiantes egresados de universidades como la UNAD, pues, formulan para ser financiados y no, pues, ser únicamente trabajadores o empleados de empresas, sino ser propietarios de empresa y, pues, dar empleo. Aquí pues tenemos algunas fotografías de docencia en la represa de Betania, en el departamento pues del Huila, departamento del Meta, departamentos del Tolima, haciendo diferentes trabajos con estudiantes. En el área de investigación, pues aquí podemos ver algunas de las publicaciones que he tenido la oportunidad de generar relacionadas pues con nutrición de trucha, y actualmente pues me encuentro adscrito estudiando pues en la Universidad Estadual de Santa Cruz con esta investigación en nutrición de Pirarucú. En resumen, pues yo diría que es importante concluir que la acuicultura pues es una actividad que posee pues muchos beneficios para lo que es la seguridad alimentaria del país. Es una actividad que nos permite pues, generar una transformación de la vocación, digamos, pesquera que tenía el país hace ya varias décadas a una vocación acuícola, que es lo que pues estamos buscando que se desarrolle en el país. Es, digamos, alto el nivel de posibilidad que se tiene para llegar o lograr un alto desarrollo de la acuicultura en nuestro país. Tenemos todas las condiciones ambientales para desarrollarlo. La acuicultura pues es una actividad que es compatible con muchas otras actividades agrícolas y pecuarias, y nosotros en la UNAD pues tenemos varias formas de podernos integrar al desarrollo de esta actividad. Una de ellas ustedes la verán en el curso de sistemas de producción acuícola, pero también podrán hacerlo a través de procesos como por ejemplo lo que es el desarrollo de trabajos de investigación en sus zonas, y también proyectos aplicados y muchas otras formas de poderse integrar a estas actividades. Entonces, bueno, con esto pues queremos agradecerles mucho por la asistencia, y voy a dejar de compartir. Seguramente pues no sé si habrá alguna duda o inquietud, algunas preguntas, y ya con eso pues daríamos cierre a nuestra reunión, a este CIPAS asociado pues a lo que son los sistemas de producción acuícola. ¿Vale? Entonces, quien quisiera preguntar, con todo gusto, pues podría levantar la mano y con gusto le cedemos la palabra. O si quiere participar a través del chat, pues con todo gusto también los leemos.
Entonces, profe Lina, pues te agradecemos mucho la participación en esta sesión. Realmente, pues es nuestra primera experiencia en torno a esta forma de poder compartir conocimiento relacionado pues con nuestra experiencia que pues hemos tenido, no únicamente en docencia, sino también en producción, ¿cierto? Entonces, hay varios estudiantes que quisieran preguntar. Por ejemplo, aquí aparece José Manuel. Aparece Alejandro, entonces José Manuel, ¿le escuchamos? En producciones extensivas, yo vivo en Córdoba. Aquí la producción piscícola es extensiva. Eh, ¿Cuál sería la siembra idónea por metro cúbico de agua? Vale. Profe Lina, ¿quisieras compartirnos algo Sí, sobre José, ese tema? eso depende, sí, eso depende también de varias cosas, de la especie con la que estés trabajando, de la disponibilidad de agua que haya y de, digamos, el tipo de instalación que estés utilizando. Generalmente hay que tener en cuenta que para hacer piscicultura intensiva necesitamos agua permanente. Ya si lo vas a hacer en estanques, debes asegurar que, bueno, yo que recomiendo a la gente que trabaja, digamos, en estanque y que quiere aprovechar ese recurso, que cuenten, y si no tienen otra fuente, por ejemplo, de alimentación del agua, que solamente es por escorrentía, o sea, por agua de lluvia, que no hay una fuente cercana para alimentar al estanque, para, digamos, reponer todas esas aguas que se han evaporado, lo que yo recomiendo es que cuenten con el agua que permanece durante todo el año. Con ese espejo de agua, usted tiene que hacer el cálculo de cuántos animales le caben así en esas condiciones, porque si siembra cuando está el estanque lleno, con una densidad determinada, pero llega el momento en que se disminuye el volumen, entonces van a sufrir los animales porque se va a calentar el agua, va a tener problemas de oxígeno, y si no tiene herramientas tales como aeradores, splash, motobombas que le ayuden a de pronto a conducir agua de otro reservorio. Entonces, decir, digamos, una cifra tal, hay que conocer primero las condiciones, cuál es digamos, el entorno para uno poder determinar cuáles son las mejores densidades de manejo. Vale, profe Lina, muchas gracias. También Catherine Giselle levantó la mano. Te escuchamos, Catherine. Sí, señor, muchas gracias. Quería preguntar cómo es la mejor forma de oxigenar el agua por ahí para 1000 peces. Vale. De esa, bueno, pues de esa, yo diría que, bueno, voy a dar una opinión y luego le preguntamos a la profe Lina. Realmente, bueno, esto depende también de diferentes factores que hacen que se pueda desarrollar, por ejemplo, aviación de tipo, digamos, mecánica, utilizando elementos eléctricos. A veces la aireación puede ser simplemente lo que es generar golpe de agua para que haya ingreso de oxígeno al interior del agua, y eso sostiene, digamos, una densidad de siembra, una cantidad de peces como la que tú mencionas. Pero también en algunas ocasiones, dependiendo del tamaño de esos peces y la demanda de oxígeno que tengan, a veces es necesario utilizar aireación mecánica. 1000 peces, digamos, en la acuicultura es una cantidad digamos, pequeña de peces, por lo cual habría que mirar a ver si apenas, por ejemplo, con el uso de el golpe de agua o con el uso de algunos aireadores de aireación pasiva que se llaman Venturi, si ese tipo de elementos ayudan a mantener a esos animales, pero realmente eso depende, por ejemplo, de factores como el caudal que se esté manejando, o sea, el agua que le ingresa al estanque y que logre suplir buena parte del oxígeno que los animales necesitan para vivir y para crecer. ¿Vale, Catherine? O sea, también, así como la profe Lina mencionaba ahorita, en el caso de las densidades en sistemas extensivos, aquí también la aireación depende de muchos factores, muchas condiciones ambientales. Eso es lo interesante de la agricultura, que no hay una receta
únicas, sino que todo depende de condiciones muy específicas. Entonces, te escuchamos, profe Lina, y ya empezamos a escuchar a otros estudiantes. Así es, profe. Sí, si por ejemplo es un tipo de piscicultura extensiva en donde están haciéndolo en estanques en tierra, están aprovechando, digamos, ese recurso y que no hay una alimentación permanente del estanque, lo ideal es sembrar algunas algas, algunas plantas que también ayudan a la producción de oxígeno, pero con mucho cuidado, porque esas mismas especies, ustedes saben que las plantas hacen el proceso de fotosíntesis, producen oxígeno, pero en las noches ya ellas no hay radiación solar, no producen oxígeno, sino que expulsan el dióxido de carbono, y eso puede también incrementar la acidez en el estanque. Las aguas para piscicultura deben estar más o menos en un pH entre 6.5 8.5. Entonces, a medida que anochece, pues la concentración de oxígeno disminuye, y a medida que empieza la radiación solar, que empieza el proceso de fotosíntesis por parte de las microalgas que se encuentran en el estanque, pues también van a ayudar a la oxigenación. Pero hay veces en que tienen, digamos, de las zonas las personas que viven en zonas rurales, que el agua, se abastecen de agua que vienen de la montaña, que tienen por mangueritas, tratar de tener esa manguerita elevada para que el chorrito caiga, ese golpe de agua que dice el profe, y eso también ayuda a que se oxigene. Entonces, habría que mirar, digamos, las condiciones en que se encuentra el cultivo, la densidad de siembra, las necesidades, y ya pues hay que tener presente de que a medida de que la intensidad de la piscicultura se presente, hay mayor necesidad de insumos tecnológicos. Cuando la piscicultura es intensiva y superintensiva, se están manejando muchísimos animales por un metro cuadrado, metro cúbico, y eso quiere decir que están apretaditas, que necesitan mayor calidad de agua y mayor cuidado, porque si se enferma una, se enferman todas, que hay que tener en la finca, digamos, una planta, porque si se va la luz, se muere por una hora, y es mucho, por, digamos, unos minutos que se vaya la luz, se baja el oxígeno y puede ser fatal porque se puede morir toda la población. Entonces hay que tener mucho cuidado. La recomendación es empezar con pequeñas densidades para ir aprendiendo, porque en una misma finca un estanque se comporta diferente al otro, sea estanque en tierra, sea estanque en geomembrana, sea estanque tipo zamorano, que son estanques redondos, diferentes metodologías. Pero la recomendación es tener la experiencia, porque cada estanque se va a comportar de manera diferente. La experiencia de la primera cosecha les va a dejar a ustedes un aprendizaje de conocer cuál fue el rendimiento, cuánto alimento gastaron, cómo fue la producción, qué tipo de problemas tuvieron, todo eso para hacer una retroalimentación, y ya obviamente tener registro de todo, porque eso es lo que nos dice y nos traduce, digamos, la información para hacer ese mejoramiento continuo. Entonces, empezar, digamos, desde pequeños, empezar a probar el manejo, conociéndolas, las especies y cómo es las necesidades, cuáles son las dietas y cuáles son las posibles materias que se pueden suplementar para complementar o suplementar la alimentación. Y todo es, digamos, ese aprendizaje. Por eso, como dice el profe Jorge, uno no puede decir una receta tal, porque todo va a depender de todo, del contexto, de la especie, de las condiciones, y hasta de cada estanque, como les dije ahorita. Entonces, pero sí hay unas rutas, por ejemplo, que ya marcan la pauta, como por ejemplo las empresas que producen alimento, que ya ellos primero prueban sus dietas y ya recomiendan unos estándares para uno manejar a la hora de calcular la ración, de mirar las necesidades nutricionales, y uno puede escoger cuál empresa pues con la cual se puede casar para su producción, porque le ha dado mejores resultados que otra marca, por ejemplo. Entonces, son muchas variables que eso se van aprendiendo también, no solamente con el conocimiento, sino especialmente con la práctica.
Vale, profe Lina, muchas gracias. Finalmente, pues está Juan Sebastián. ¿Qué inquietud tiene Juan Sebastián? Profe, buenas noches. Muchas gracias. No, la duda mía es con respecto a qué fórmula o cómo uno puede generar para saber la cantidad de animales que puede tener un estanque, por ejemplo, en geomembrana, por ejemplo, sea de 4, 6, 9 metros de diámetro. ¿Hay una fórmula o algo o cualquier otro tipo, sabiendo pues para sacar, digamos, una cantidad óptima y no sobrepoblar o sobrecargar como tal un estanque? Sí, claro que sí. Digamos que la acuicultura ha avanzado, eh, digamos, a nivel técnico, ha avanzado en esos temas. Por ejemplo, nosotros en la agricultura tradicional manejamos presupuestos de oxígeno que nos permiten saber cuánto oxígeno está contenido dentro del agua, cuál es la necesidad de oxígeno, digamos, de un animal o un grupo de animales por unidad de tiempo, qué cantidad de oxígeno es posible extraerle al agua del que tiene contenido, hasta qué límite se puede extraer y con eso, digamos, se hace una estimación de qué cantidad de kilos de pescado se puede mantener en un ambiente. Esto sufre variaciones cuando, por ejemplo, uno adquiere equipos de aireación, los cuales permiten aumentar la cantidad de kilos de peces que uno puede sostener dentro de un estanque. Pero a mayor cantidad de kilos que uno quiera mantener dentro de un estanque, incrementa así como lo veíamos, la noción o digamos el riesgo que lleva hacer pues esa actividad, porque quiere decir que hay una situación en la cual donde llegue a fallar un sistema de aireación, pues es muy rápido que los animales pierden la vida por no tener acceso a ese recurso vital que es el oxígeno. Entonces sí existe, realmente tenemos muchos documentos los cuales pueden orientarle a las personas primero qué cantidad de oxígeno demandan los animales. Segundo, qué cantidad de oxígeno lleva el agua, bien sea agua circulante, agua corriente. Y tercero, qué cantidad de oxígeno puede llegarse a introducir dentro del agua a través de tecnología, como por ejemplo sistemas de aireación. O sea, eso sí lo tenemos, eso sí es posible y existen muchos factores como por ejemplo la altitud, la temperatura, que hacen que todo eso tenga variaciones y nosotros ya como técnicos somos capaces de estimar qué cantidad de kilos puede sostenerse en un estanque de esos de geomembrana circular, calculando la cantidad de volumen de agua que tiene y multiplicándolo por la cantidad de kilos que pueden haber por cada metro cúbico. Entonces, por ejemplo, si un estanque tiene 50 metros cúbicos, y puede mantenerse 30 kilos por cada metro, entonces 50 por 30 da 1500 kilos en un pequeño espacio. Pero eso, digamos, hay que hacerlo con un técnico que sea muy idóneo porque, digamos, las cuentas pueden hacerse de forma muy fácil, muy alegre, pero en la realidad hay muchos factores que intervienen en ello. ¿Vale? Eso es así. Profe Lina, ¿qué quisieras decir al respecto? Así es, profe, porque, y sobre todo que hay que tener en cuenta, pues, la disponibilidad de esos equipos para poder desarrollar, digamos, la producción. Uno en piscicultura, en la acuicultura, puede programar, por ejemplo, los kilos que quiere producir basándose en la conversión alimenticia, ya puede establecer el número de animales y ya pues la distribución está dada en los estanques de acuerdo a esas herramientas que tengamos adicionales, porque ya tenemos que, como les dije ahora, mentalizarnos en que la piscicultura súper intensiva se puede hacer siempre y cuando se tenga el conocimiento y se tengan las herramientas disponibles, los aireadores, las maquinarias, los equipos que disponen y que pues son uno de los márgenes que elevan los costos de producción al inicio cuando se están haciendo las instalaciones. Entonces, todo es manejo, todo es, digamos, de cuidado, sobre todo cuando se están manejando unas cargas bastante altas en cada uno de los estanques. Siempre se recomienda de que cuando se va a tomar ese paso ya se debe tener una experiencia para evitar riesgos, porque
no solamente se muere un solo animal, se muere toda la producción si se hace un mal manejo en un momento dado, cualquiera que sea, sobre alimentación o no aireación, o baja de la luz, bueno, cualquier cosa que pueda suceder va a ir en detrimento de la calidad del cultivo. Vale, profe Lina, muchas gracias. Bueno, yo diría que podríamos estar acá mucho tiempo más tocando estos temas tan interesantes. Yareis Patricia, preguntas por la asistencia. El sistema pues la está tocando, la está tomando automáticamente, entonces pues digamos que no hay inconveniente con eso de la lista de asistencia. Yo diría que bueno, pues la última intervención de Alejandro y ya con eso damos por finalizada la sesión. Alejandro, te escuchamos. ¿Qué Buenas inquietud noches, tendrá? profe. Esa Sí. parte del tema, CIPA, ¿en dónde lo podemos encontrar grabado para verlo después? Nosotros vamos a compartir la grabación a través del sistema de mensajería interna del curso como un correo masivo, ¿sí? Entonces les vamos a enviar el enlace y les decimos, mire, tuvimos este encuentro CIPA el día 14 de marzo y pues lo vamos a compartir para que todos lo conozcan, ¿vale? Entonces se los compartiremos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Esperamos que pues hayan conocido más aspectos claves de lo que es el desarrollo de la acuicultura en Colombia. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, profe Lina. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego, Estés muy feliz bien. noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches Muchísimas para gracias. todos. Luego. Que estén bien. Muchísimas gracias.